en nuestra mente volátil, sino en nuestro corazón atesoremos lo que Dios ha hecho por nosotros. Amén. Así es que van a ser varios domingos, no creo que porque Dios ha hecho mucho por nosotros. Inclusive a veces no sabemos ni lo que Dios ha hecho por nosotros. Nomás lo recibimos, vimos que Dios empezó a cambiar las cosas a nuestro alrededor, en nuestra vida, y entonces vimos que era beneficioso, que era bueno, pero no supimos qué pasó, ¿verdad? No supimos qué pasó. Y entonces es importante que lo que la Biblia nos revela podamos tenerlo claro en nuestro corazón para discernir en cualquier momento de nuestra vida. Muy bien, vamos a ir a Romanos capítulo 8 y vamos a empezar con una declaración muy importante que la Escritura nos dice a nosotros. Romanos 8:28. Romanos 8:28. Y la Escritura dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito la Escritura. Así que solamente nos vamos a centrar para iniciar esta serie de lo que Dios ha hecho por nosotros. Amén. Gloria a Dios. Así es que volvemos a repetir el texto bíblico y oramos. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Señor, abrimos nuestro corazón para que toques nuestras vidas por medio de tu Espíritu Santo, imprimas tu palabra en nosotros y podamos, Señor, tenerla vigente en nuestras vidas siempre. Porque si tú eres por nosotros, Señor, ¿quién contra nosotros? Muchas gracias, mi Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. La primera frase que habla aquí dice, y sabemos que los que aman a Dios, los que aman a Dios, ¿sí? No se está refiriendo a los que odian a Dios. No se está refiriendo a los que ignoran a Dios. No se está refiriendo a los que no saben de Dios. ¿Sí me explico? Se está refiriendo a los que aman a Dios, como tú y yo. ¿Ok? Y los que nos están viendo por Facebook, también, si tú tienes a Cristo en el corazón, significa que has iniciado un proceso de aprender a amar a Dios. Porque cuando estábamos en nuestros delitos y pecados, no amábamos a Dios, nos amábamos a nosotros mismos. Y éramos egoístas, éramos problemáticos, solamente queríamos salirnos con la nuestra, solamente nuestra vida se basaba en nuestros instintos, en nuestros deseos. Por lo tanto, no amábamos a Dios porque nuestra vida estaba centrada en nosotros. Pero cuando vinimos a Jesucristo y Él hizo la obra en nosotros de perdonarnos nuestros pecados, de limpiarnos, empezamos a aprender a amar a Dios porque es algo maravilloso que la Escritura nos dice porque Él nos amó primero. Al venir a morir por nosotros en la cruz, al venir y derramar su sangre, al venir y dar su vida por nosotros, Él ha demostrado que Él nos ha amado primero. Y es allí donde se abrió el proyecto de Dios para el ser humano. No hay otro proyecto, no hay otro Dios, no hay otra forma, no hay otra manera. Inclusive dice la Escritura, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, sino Jesucristo. Eso significa que cuando Jesucristo vino y hizo el sacrificio, fue una manifestación de amor para la raza humana, para ti, para mí y para todos los seres humanos de este mundo. Y no solamente eso, sino que me impacta cuando leo el capítulo 2 de Filipenses,
y habla acerca del proceso de Jesucristo o de Dios mismo, que se vació a sí mismo, él mismo renunció a lo que él tenía como Dios para venir y tomar forma de hombre, poco menor que los ángeles, y morir en la cruz por ti y por mí. Desde allí, hermanos, desde allí nosotros vemos el amor de Dios, porque ¿quién quiere dejar de ser lo que es por otra persona? Yo le pregunto, ¿a cuántos han renunciado a su total riqueza, vamos a llamarla así, por, por ayudar a otras personas? El día de ayer estaba viendo tres celebridades que, que viven muy modestamente, que son millonarios, pero han decidido vivir muy modestamente, y la mayoría de su fortuna a entregarlo para ayuda de las personas. No le voy a decir quiénes son, porque no va a ser que los idolatremos, ¿verdad? Pero lo que quiero decirle es que sí hay personas que dan, pero no en su totalidad como Cristo lo hizo. Oiga, renunciar a ser Dios. ¿Sabe lo que es eso? Limitarse. Es como si usted, por amor a los demás, se quitara las extremidades, los brazos, los pies, ¿verdad? Sin poder hacer nada de lo que está acostumbrado, sin poder movérselo como está acostumbrado, y por otras personas. ¿Usted lo haría? ¿Verdad que no? Es una manifestación de amor de Dios, donde Él, pudiéndose desplazar en segundos de un lugar del universo a otro, nosotros todavía andamos batallando para descubrir los agujeros de gusano y una serie de fantasías que están en un proceso de supuesta investigación de los científicos para trasladarnos de un lugar a otro, que ahorita duramos años luz, ¿verdad? A poderlo hacer en segundos. Bueno, pues Dios lo hacía, pero ¿qué cree? Cuando vino y renunció y murió y nació aquí en este mundo, todo eso desapareció. Todo eso desapareció. Y él tomó forma de hombre y de repente sentirse limitado. Oiga, qué humildad, es algo extraordinario de la actitud de Dios para con nosotros en demostración de amor, donde siendo Dios, poder hacer todo, poder manifestarse las miles y formas en que se manifiesta Dios, renunciar a ello para venir y tomar forma de hombre y entregarse, o sea, morir por nosotros todavía. Es algo tremendo esto. Sin embargo, nosotros no lo consideramos, eh, sí consideramos que es un privilegio aceptar a Jesucristo, pero no estamos tomando en cuenta lo que implica eso. Y con el único propósito de beneficiarnos a nosotros. Sin embargo, a pesar de todo eso, mucha gente no ama a Dios. Mucha gente odia a Dios. Mucha gente desobedece a Dios. A pesar de todo eso, hay muchísima gente que prefiere creer en otros dioses que no existen, en otros dioses que no son verdaderos, en otros dioses que el ser humano ha inventado. Y el Dios verdadero, el que pagó el precio, el que vino a nuestras vidas y nos limpió, nos perdonó, pero no solamente eso, sino que nos transformó, porque transformar al ser humano no cree que es muy sencillo. A veces vamos con los psicólogos ahí y nos hacen ver las conveniencias que tenemos, ¿verdad? Y nos ayudan a saber sopesar las cosas y tomamos ciertas decisiones. Pero ¿qué cree? Yo cuando vivía en mis delitos y pecados, estaba harto de destruir, de autodestruir mi vida. Y yo quería ser diferente, pero ¿qué cree? No podía.
Como dice el apóstol Pablo en el capítulo 7 de Romanos, encontré una ley en mi cuerpo que me hacía hacer lo que no quería, que pensaba hacer el bien, pero no podía, que quería hacer el bien. ¿Por qué? Porque me convenía, porque quería yo encontrar algo mejor, sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, pero no podía. Entonces Jesucristo vino y me hizo libre. Sin embargo, cuando me hizo libre, estuve bien contento, ¿verdad? Porque empecé a vencer aquello que no podía vencer. Y entonces, pero nunca supe lo que acaba la obra de Cristo en mi vida hasta que empecé a escudriñar la Escritura y entendí que lo que Dios hizo por mí. Entonces, hermanos, lo primero que tenemos que establecer es de que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Si tú amas a Dios, significa que estás dispuesto y estás dispuesto a obedecerle. Significa que estás dispuesta y estás dispuesto a seguirle. Significa que si tú amas a Dios, significa que tú estás dispuesto y estamos dispuestos para negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle. Significa que conforme a lo que yo vaya aprendiendo a ser obediente a Dios por amor a Él, voy a empezar a construir mi vida, a edificar lo que es mi vida en algo diferente donde Dios está presente. Pero como sabe también Dios que somos imperfectos, Dios aún en medio de nuestras imperfecciones, nuestros errores, y muchas veces aunque mereciéramos recibir las consecuencias, muchas veces las evita, pero otras veces no, porque necesitamos aprender que si seguimos viviendo de la forma y seguimos haciendo las cosas de la forma en que lo estamos haciendo, recibiremos las mismas consecuencias. Y es lo que yo les digo a los del penal, ¿verdad? Cuando yo me entrevisto con ellos por primera vez, les digo, ustedes ya conocen un estilo de vida. El estilo de vida que llevan los ha traído aquí. Si quieres seguir aquí en el penal, pues sigue el mismo estilo de vida. Pero si quieres tú salir del penal y ser diferente, tomar otras decisiones, entonces yo te voy a enseñar un estilo de vida diferente. Y es lo que Dios quiere hacer. Hermanos, cuando vivíamos en nuestros delitos y pecados, Dios, mejor dicho, nosotros recibíamos las consecuencias de nuestros hechos. Y batallábamos y sufríamos y no entendíamos y queríamos transformar las cosas por artes mágicas, ¿verdad? Por eso yo traté de meterme en las cuestiones de las artes mágicas y de esoterismo de talismanes y una serie de cosas. Gracias a Dios por mi esposa, que cuando yo las pedía por correo, cuando llegaba mi esposa me las tiraba a la basura. Oye, no ha llegado nada. No, no ha llegado nada. No se imaginan los libros y artefactos y una serie de cosas, ¿verdad? Nunca me llegó nada. Nunca me llegó nada, ¿verdad? Pero era el anhelo, el deseo de tratar de encontrar respuesta, ¿sí? Sin darme cuenta que la respuesta estaba en Jesucristo, en que si amo yo a Dios, las cosas van a cambiar. Si empiezo yo a amar a Dios verdaderamente, las cosas van a cambiar. Es el punto importante en esta parte bíblica y en este sermón o esta predicación o esta plática. Ahora le llaman charlas. En esta charla es que debo entender que los que aman a Dios, es un énfasis muy importante, los que aman a Dios. Y vuelvo a repetir, como dije hace un momento, no los que odian a Dios, no los que dudan de Dios, no de los que aborrecen a Dios. No, no, no. Los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien.
Ayudar a bien, hermanos, es entender que Dios toma a bien toda aflicción, toda prueba, toda persecución y sufrimiento. El beneficio que Dios obra las conforma a la imagen de Cristo y la última instancia lo glorifica al Señor. ¿Qué significa esto? Que todo lo que nosotros estamos pasando no es por causa de que amamos a Dios, es por causa de que vivimos en un mundo y en una generación perversa. Ya hemos hablado sobre este tema, la generación perversa. ¿Cuál es la generación perversa? Todas las personas que no tienen a Cristo en el corazón pertenecen a la generación perversa, malvada y perversa. Aunque los querramos muchos, aunque sean parientes nuestros, aunque sean hijos nuestros, aunque sean nietos nuestros. Es por eso que es importante que nosotros transmitamos a nuestras personas amadas el Evangelio de Jesucristo, para que ellos que pertenecen a la generación perversa, ellos puedan cambiar de lugar y como dice la Escritura, que antes estábamos sin Dios y sin esperanza, ¿verdad? Y ahora tenemos a Dios y tenemos esperanza. Así es que, hermanos, cuando yo sufro, porque hay... vimos, por ejemplo, si una persona anda alcoholizada, Gloria a Dios. ¿verdad? Y va Gloria y a nos Dios. choca, Gloria a Dios. si una persona perversa se anda alcoholizada, anda fuera de sí, va y nos choca, ¿verdad? ¿Es culpa de Dios eso? ¿Es culpa mía? ¿Verdad que no? ¿Es culpa de quién? De la generación perversa, que le gusta andar alcoholizada, ¿sí? Que anda drogada, que anda ensimismada. Porque, oiga, no sé qué pasa últimamente, pero a veces hasta le pasa a uno. Va uno manejando y lo saca de quicio la persona que ve enfrente, o la que anda de lado, o la que se atraviesa. ¿No le ha pasado a usted? Y más cuando andamos apurados, viera cómo se atraviesan. ¿Ah? Viera cómo se meten, cómo estorban y, y- y van despacito, va toda la carretera libre y ellos despacito. Si es de dos carriles, van dos carros despacito ahí estorbando. ¿Verdad? Y uno con ganas de tener vista de láser para desaparecerlos. ¿Sí? Es increíble lo que sucede en nosotros cuando de una forma carnal hacemos las cosas. Y es por eso que cuando Jesucristo vino a nosotros nos enseñó a vivir espiritualmente. De hecho, Juan, cuando escribe el Evangelio en el capítulo 3, desde el capítulo 1 hasta el 3, nos habla de ese nuevo nacimiento que debe suceder en nuestras vidas, de ir conociendo al Señor, de ir amando a Dios. Cuando nosotros amamos a Dios, empezamos a hacer las cosas por amor a Dios. No porque la persona es buena, no porque nos bendice, no porque nos ayuda, no porque se lo merece, sino porque amamos a Dios. Y es lo que empezamos nosotros a vivir, a empezar a hacer las cosas por amor a Dios, por amor a Dios. Así es que, hermanos,
La providencia de Dios en este punto es muy importante. La providencia de Dios es importante que nosotros la entendamos. La providencia de Dios se maneja en tres aspectos. Número uno, Dios preserva, o la preservación, que significa que con su poder Dios preserva el mundo que ha creado. Es increíble cómo estamos constituidos los seres humanos y cómo está constituida la creación. ¿Cómo es que una semilla germina y de ahí nace una planta, un árbol? Es increíble. El otro día estaba viendo, inclusive creo que lo pasé al grupo de matrimonios, cómo está constituido nuestro sistema neuronal, ¿sí? Cómo está distribuido los sensores para que nosotros podamos sentir hasta la punta del dedo gordo, ¿sí? Es increíble la red en que estamos constituidos, que tengo la sensación y tengo la sensibilidad para cerrar y abrir mis ojos, para mover mi mano, ¿sí? Para hablar. Es increíble. Así es que Dios, hermanos, Dios siempre, siempre debo entender yo que su poder preserva al mundo creado. Algo muy sencillo. Usted pasó por el COVID-19, ¿verdad? Para encubrir a no sé qué ni a quién. Dijeron que algún chino se había comido un murciélago y que ese tipo de resfriado o enfermedad se había transmitido al hombre, ¿verdad? Después, cuando hicieron los estudios del gen de, de esa, de ese virus, resulta que estaba muy señaladamente mutado en ciertas características, haciendo ver que no había sido porque se había comido a alguien un murciélago, sino porque había sido creado. Y de alguna forma se liberó y de alguna forma, no sé si la idea era que algún país entrara en crisis o el mundo entrara en crisis, o como dijeron algunos, ¿verdad? De que todos los viejitos nos muriéramos, ¿sí? Porque estaba dirigido a las personas mayores. Las personas mayores que les pegaba el COVID, era seguro de que murieran. Para empezar, no se conocía la forma de cómo tratar. Y segundo, ¿verdad? No se quería que se supiera, porque hubo órdenes de la OCM, la Organización Mundial de la Salud, a que solamente se le diera paracetamol a las personas. Ya después se descubrió que sí se podía tratar y se podía salvar a las personas. Entonces empezó a haber mutaciones, ¿sí? Pero no causados por lo que la gente hizo, sino porque el mismo cuerpo que Dios creó empezó a crear defensas y empezó a traer una mutación al virus, de tal forma que después, como el Omicron, ¿verdad? Que solamente se manifestaba en una simple resfriado. ¿Ok? Pero el primero, que algunos nos andábamos muriendo, ¿verdad? El primero sí nos pegó duro. Pero, pero el mismo cuerpo fue creando, el mismo cuerpo de la humanidad fue creando una transformación en ese virus de tal forma que lo nulificó. Lo nulificó. Y eso no es otra cosa, hermano, sino que lo que estoy mencionando, que su poder preserva al mundo creado. Por su poder, por lo que Él ha hecho en nosotros.
Lo segundo que yo tengo que entender de la providencia de Dios es su previsión. Dios no solo preserva al mundo que ha creado, sino que también suple para las necesidades de sus criaturas. Las altas élites de este mundo, de los seres humanos, están muy mortificados porque hay una sobrepoblación. ¿Sí? De tal forma que han inventado una serie de previsiones, según ellos, como el aborto, ¿verdad? Como porque el aborto va dirigido a, a la gente pobre, ¿sí? No creo que va dirigido a las altas élites. Las altas élites aprovechan, ¿verdad? Pero realmente va dirigido a los pobres. Porque los pobres supuestamente no tienen cómo sustentarlo, se hace un problema social y una serie de cosas. Sin embargo, es increíble cómo un ser humano puede subsistir con poco alimento. Es increíble que nuestros niños ahora se alimenten de pura basura y puedan subsistir. Es increíble que nuestros niños hoy en día, y no estoy hablando de basura de la calle, que está para tirarse, ¿no? O que se tiró. Estoy hablando del tipo de alimento que hay ahora. ¿Sí? Ahora no comen otra cosa más que, a ver, dígame, maruchan, tostitos con chile, ¿eh? Sabritas, pizza, ¿qué más? Tacos de buche, aunque están muy buenos, ¿no? Yo me asusté ayer que fui al súper, ¿verdad? Chamoy. Yo me asusté, hermanos, cuando vi en el refrigerador allí un pedazo de lengua y vi el precio. ¿Sabe cuánto cuesta el kilo? 500 pesos el kilo. Y pensé, y no me va a dejar mentir aquí el hermano Gerardo Márquez, antes lo tiraban. Por eso, y la cabeza también, ¿verdad? Por eso empezaron a salir los tacos de cabeza, porque era muy fácil ir y pedir las cabezas y hacían tacos y les iba bien a los taqueros, ¿sí? Pero ahora no se la andan acabando, por eso los tacos están bien caros ahora. Antes era la comida del pobre, ahora son la comida de los ricos, porque la cabeza vale un dineral también. El cachete, el labio, una serie Y no le voy a seguir porque ya me está dando hambre. Lo que quiero decir, hermanos, es que Dios siempre va a proveer para el ser humano lo que necesita. Y el ser humano está entendido de cómo debe hacer las cosas para encontrar alimento. Me sorprende a mí las aves, y así dice la escritura, que ellos ni trabajan ni hacen nada y Dios los alimenta. ¿Sí? Pero me sorprende cómo ellos, dirigidos por no sé qué, ¿ah? Cómo son, cómo ellos de un lugar se mueven a otro lugar y llegan precisamente para donde está la alimentación de ellos. Puedo ver los seres humanos, por ejemplo, los indios o los ah, autóctonos de los lugares, cómo ellos buscaron la forma y cómo ellos se movían y encontraron la forma de establecerse en lugares donde podían alimentarse. Entonces, hermanos, Dios nos ha dado todo eso de tal forma que nosotros como seres humanos podemos establecernos, vivir y estar,
¿verdad? Y Dios nos va a sostener. Lo último que nos ha dicho Dios es que el que no trabaje, que no coma. Y como dijo un amigo mío, que ya partió con el Señor, y como me gusta mucho comer, dice, yo trabajo bien duro. Entonces, para nosotros es muy importante, y está escrito en el que no trabaje, que no coma, ¿verdad? De que nosotros no queremos hacer mucho y ganar, perdón, no queremos hacer nada y ganar mucho. Como me dijo una vez una persona, oiga, pastor, ayúdeme a encontrar trabajo. Y a mí se me ocurrió preguntarle, oye, ¿y qué sabes hacer? O como de qué la quieres. No, dice, pues de gerente o de dueño, hermano, me dice. ¿Verdad? Fíjese la mentalidad, ¿verdad? Entonces, ah, cuando nosotros venimos a Cristo, nuestra mentalidad cambia. Y empezamos a enfilarnos, empezamos a hacer las cosas por amor al Señor. Entonces, hermanos, Dios siempre va a proveer, pero tenemos que hacer lo que Él nos pide. ¿Ok? Tenemos que hacer lo que Él nos pide. De hecho, la Escritura misma dice que el hombre o la mujer trabajadora nunca, nunca le faltará sobreabundancia en su vida. Y cuando habla de la mujer virtuosa, en el capítulo 32 de Proverbios, nos dice claramente que esa mujer virtuosa es bien trabajadora. Dice, se levanta desde temprano. Entonces, hila y hace, yo la veo y digo, es una super mamá, ¿verdad? Una super esposa. Sin embargo, lo que nos está diciendo es de que nos pongamos las pilas, quienes seamos, de acuerdo a nuestro tiempo y de acuerdo a nuestras fuerzas. Porque así dice la Escritura también, que hagamos las cosas de acuerdo a nuestras fuerzas. ¿Verdad? Lo que yo tengo que entender de la provisión de Dios también es que Dios todavía gobierna. Además de la preservación de Dios y de su creación y de la provisión para ella, Él también gobierna el mundo. Y como gobierna el mundo, ¿verdad? También tiene sus leyes, tiene sus requisitos, tiene sus condiciones. Y en esas condiciones, precisamente uno de los gandallas fue el enemigo, el diablo, el perverso, donde nosotros mismos, por la desobediencia a Dios, le entregamos este mundo al diablo. Y es entonces donde Dios, por sus reglas que tiene, Él respeta esa situación. Sin embargo, según lo que habla Job, según lo que dice en el libro de Job, ni el diablo mismo puede hacer algo con los hijos de Dios. ¿Está escuchando? Ni el diablo mismo puede hacer algo en contra de los hijos de Dios. Porque para poder tocar a Job, tuvo que irle a pedir permiso. ¿Verdad? Y qué bueno que está el libro de Job ahí, principalmente aquellos que hemos perdido a un ser querido, principalmente aquellos que hemos sufrido pérdidas materiales, principalmente para aquellos que no nos ha ido bien en la vida. Y vemos cómo cuando Job reconoce a Dios en todas las cosas, porque se puso bravo Job, se puso molesto con Dios. Y cuando Dios ve que Job está molesto y empieza a hacer cosas incorrectas, pero se va al límite, ¿verdad? Al límite. Y cuando se brinca el límite y dice, maldigo el día en que nací, porque así dice, ¿sí? Entonces Dios lo llama, a ver, ven para acá, mijito, ven para acá. A ver, ¿dónde estabas tú cuando yo hice el día? ¿Por qué lo estás maldiciendo? No tienes autoridad, no tienes justificación, no tienes absolutamente ningún derecho de maldecir el día porque tú no hiciste nada. Y entonces eso sirvió para bajarle los humos a Job, para hacerle ver que sin Dios no somos nada, para hacerle ver
que si no nos sometemos a Dios, lo que vamos a conseguir son consecuencias malvadas y perversas en nuestras vidas, y que si nos sometemos a Dios, entonces, aunque hayamos perdido algo, Dios nos va a dar mucho más de lo que hemos perdido. ¿Me está escuchando? Así es que todavía Dios gobierna, todavía Dios está presente, y el enemigo ha sido puesto, como dice la Escritura. Satanás es el Dios de este siglo, según 2 Corintios 4:4, y ejerce considerable control en este presente siglo malo, y destruye, escuche bien, destruye a los que son del diablo. Dios no hace nada, ellos mismos se autodestruyen. Algunos, algunos piensan que Dios se va a enojar con las personas pecadoras, por ejemplo, pero no. La Biblia dice en Juan 3:16 claramente que Dios nos ama. Que, y lo que acabo de referir en Filipenses capítulo 2 también habla de su amor hacia el ser humano. Entonces, como no aman a Dios esas personas, desobedecen a Dios, están en contra de Dios, por lo tanto el enemigo, el diablo, el que es el príncipe, el Dios de este siglo, está bajo control de ellos y reciben las consecuencias de su maldad, de su pecado. La diferencia entre nosotros y aquellos es de que, aunque vivimos en el mismo mundo por la creación que Dios hizo, la diferencia es que estamos sufriendo las consecuencias, pero nosotros estamos siendo ayudados, fortalecidos, bendecidos por Dios, y nos ayuda a salir adelante de cualquier circunstancia y situación de nuestra vida. No importa qué es lo que venga, no importa qué veamos nosotros a nuestro alrededor, siempre Dios nos llevará, si lo amamos, ¿verdad? Porque es la condición. Si lo amamos, Dios siempre nos llevará a un buen fin. Y no el buen fin que va a empezar ahora en noviembre, ¿no? Sino nos va a llevar a una feliz estancia, a una bendición. Escuche bien, en otras palabras, ahora el mundo no es obediente al poder gobernante de Dios, sino que está en rebeldía contra él y se ha esclavizado a sí mismo a Satanás. Y ese es el problema. Yo quiero mucho a mis familiares, ¿verdad? Pero si ellos no vienen a Jesucristo, son malvados, perversos y son esclavos de Satanás. Y aunque ellos hacen de vez en cuando algo bueno y aparentan una buena persona, ¿verdad? Porque en medio de todo, dentro de su provisión de Dios, nos ayuda a amarnos a nuestros familiares, cuando menos, porque hay familiares que se aman porque, porque les ha hecho un bien, pero aquellos que no se han portado muy bien, como que no los queremos ver, ¿verdad? Y hay familiares que se odian entre sí, precisamente por eso, porque su gobierno, ellos no están sometidos al gobierno de Dios, están sometidos al gobierno de Satanás. Y están siendo, ah, pues, no, no, están siendo autodestruidos y destrucción a los demás. Así es que, hermanos, cuando nosotros entendemos que amando a Dios es cuando vamos, es como vamos nosotros a recibir sus promesas, esa promesa está limitada a los que aman a Dios y se han sometido a Él por la fe en Jesucristo. Esto es muy importante. Este beneficio de Dios no se recibe por otro medio, sino solamente por Jesucristo. Tenemos que entenderlo. Escuche bien. Es el único plan de Dios para la salvación de la raza humana. No hay un Mao Zedong, no hay un Hare Krishna, no hay un Mahoma, no hay
absolutamente nadie que pueda traer salvación a la raza humana, sino solamente Jesucristo. Y aunque somos respetuosos de las religiones, ¿verdad? Es importante entender que Jesucristo es el camino, Jesucristo es la puerta, Jesucristo es el único nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos y que solamente por medio de él vamos a recibir las bendiciones y lo que Dios ha preparado para nosotros, porque la condición es amarlo a Él. ¿Amas a Dios? Pregúntale a tu hermano a tu lado, ¿amas a Dios? Cuando la escritura dice la frase todas las cosas, no incluye los pecados ni la negligencia. Porque hay veces que alguien, por tratar de ayudarnos, nos dice una mentira. Yo platicando el otro día con un preso en el penal, me dice, es que capellán me dice, la voluntad de Dios es que yo esté aquí preso. No, mi niño, esa no es la voluntad de Dios. Son las consecuencias de tus malas acciones. La voluntad de Dios es que tú seas libre, aquí adentro y allá afuera. Porque alguien le dijo que si no hubiera venido al penal, no hubiera conocido a Jesucristo. ¿Cómo no? Que las consecuencias de su maldad y su pecado lo hayan llevado a tocar fondo de tal forma que llegara al penal, se sintiera vulnerable y entonces estuviera abierto para escuchar el evangelio, esa es otra cosa. ¿Sí? Pero él pensó que era un plan, ¿sí? Pero no, el plan es de que se predique el evangelio a toda criatura, ese es el plan, pero no un plan para que caiga hasta lo profundo y entonces esté abierto yo para recibir a Jesucristo. Ese no es el plan, porque la verdad, ahora que conozco a Cristo, yo quisiera haber entendido mucho antes lo que Dios es. Pero ¿qué cree? Era necio, era altivo, era problemático. Entonces yo no quería entender. Me sentía más sabio que la propia Biblia, ¿verdad? Cuando entramos en discusión, porque Dios siempre proveyó a alguien que quisiera venir y presentarme el Evangelio y que yo ah, anticipadamente pudiera venir a Él y haber entendido la obra de Dios mucho antes, porque Dios trató conmigo desde que estaba niño. Yo por eso bendigo las escuelas bíblicas de vacaciones, porque me tocó conocer algo de Dios, algo de Dios. Y aunque mi mamá era muy religiosa, ¿verdad? Nunca me enseñó lo que era Dios. Y pude conocer algo de Dios. Y en mi mente y en mi corazón está otra intervención poderosa que hizo Dios, de que me envió una pastora para que discutiera yo con ella. Y aunque me pegó una paliza, ¿verdad? No lo quise reconocer por mi soberbia y por mi forma de ser. ¿Sí? Y seguía haciendo lo mismo. Hasta que llegó el momento, recibiendo las consecuencias de mi pecado y de mi maldad, sabiendo por el conocimiento que había adquirido anteriormente que estaba mal, pero no podía dejarlo de hacer. Hasta que me rendí. Y oiga, no fue una rendición muy sencilla, porque algunos somos tan batallosos que Dios tiene que hacer algo sobrenatural para poder que entendamos.
Y hay otros más sencillos, y agradezco a Dios por ello, principalmente estos niños que nacen en el Evangelio, ¿verdad? Que ellos se les puede prevenir de no caer en la maldad y el pecado, y entonces poder lograr algo más importante. A lo que voy, hermanos, es de que todas las cosas, cuando dice aquí la Escritura, no incluye el pecado y la negligencia, porque muchas cosas ah, yo las busqué, muchas cosas yo las hice y recibí las consecuencias. Que todo eso me golpeó, que todo eso me llevó a sentirme necesitado, que todo eso me llevó y me quebrantó. Sí, es cierto, pero no era el plan de Dios. El plan de Dios era que yo me salvara. Ahora la pregunta es: ¿qué estamos esperando nosotros? Que nos lleve más, que suframos más, que perdamos más, que seamos destruidos más. Dios quiere que nosotros podamos experimentar ese poder y ese amar a Dios desde temprana edad, desde temprana edad. Y a pesar de que yo fui bautizado a los 17 años, a ver, en el 77, ¿cuántos años tenía? No entendía. Es por eso que cuando usted viene cuando menos a esta iglesia, cuando usted llega, yo le ofrezco un curso para que entienda qué es lo que Dios ha hecho en su vida, qué es lo que usted puede hacer, o mejor dicho, qué es lo que ha recibido usted y qué es lo que usted puede hacer. Yo le llamo las 18 pasos que el Hijo de Dios debe dar, o los 18, ¿cómo le podemos poner? 18 características que el Hijo de Dios debe tener. ¿Por qué? Porque son características básicas que yo debo vivir todos los días. Pero resulta que no las conozco. Fue lo que pasó en mi vida. Yo vine a Jesús. Yo recuerdo muy bien que me invitaron una vez a un congreso de jóvenes. Predicó el hermano Ángel López. Y cuando él llamó a recibir a Jesucristo, yo volteé para todos lados, ¿verdad? Y porque me daba vergüenza, ¿sí? Y me fui a una esquinita ahí atrás, a lo último del templo, en una esquinita, ahí fui y me hinqué y acepté a Jesucristo. Yo sentí la diferencia, yo sentí lo hermoso de Dios, pero ¿qué cree? Nadie me dijo que seguir. Y entonces me confundí, ¿verdad? Pensé que siguiendo haciendo las mismas cosas podía ahora sentirme sin culpa. Pero con el paso del tiempo, llegó el punto donde entendí que no había hecho bien las cosas y que necesitaba a un Dios poderoso. Y ese Dios poderoso se manifestó, hizo la obra, y entonces realmente pude saber la diferencia. Entonces nació un hambre de conocer la palabra. Entonces nació un hambre de obedecer a Dios. Nació un hambre de amar a Dios. Nació un hambre de cumplir con Dios. Cuando uno se convierte, hermanos, cuando uno es tocado por Dios en el corazón con profundidad, está dispuesto a hacer lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque aprende a amar a Dios, hermano. Cuando en ese momento en que yo estaba parado y el predicador dice: todo aquel que quiera renovar los votos o quiera aceptar a Jesucristo, pase a este lugar. Y entonces yo volteo a verme y veo podrido por dentro, ¿verdad? Yo me asusté. Y más me asusté cuando una voz me dijo: corre porque es la última oportunidad. Y yo volteé para atrás y no había nadie. Y entonces empecé a sudar yo y a voltear para todos lados. Y yo empecé a ver cómo la gente estaba siendo bendecida por Dios. Cómo endemoniados estaban cayendo allá atrás, revolcándose, ¿verdad? Y y no supe qué hacer, no sabía qué hacer.
Y a pesar de que estaba recibiendo una orden o una advertencia, fíjese la necedad del ser humano. Por eso es importante entender lo que es amar a Dios. Porque somos tan necios, nos amamos tanto a nosotros mismos, a nuestras ideas, a nuestras costumbres, a lo que nosotros somos, que no escuchamos la voz de Dios. Y si la escuchamos, como que no la entendemos. Y entonces ahí estaba yo luchando con eso, no saber qué hacer, cuando otra vez Dios tuvo que decirme, corre porque es la última oportunidad. Ya no volteé para atrás, porque sabía que no había nada, sino que decidí ser obediente. Le dije a ella, porque ella está a un lado mío, le dije, ¿sabes qué? Voy a pasar. Y yo creo que había levantado las manos, ¿no? Y los pies, porque no me aguantaba ni solo, hermano. Como he dicho muchas veces en forma de broma, pero muy cierta. No me podían confiar ni un saco de alacranes, ¿sí? Y tuve esa última oportunidad y la aproveché. ¿Tú quieres aprovechar esa oportunidad, hermano? ¿La quieres aprovechar? Amemos a Dios y obedezcamos. Amén. Ponte sobre tus pies. Señor, aquí estamos. Nos has limpiado, nos has perdonado, nos has ayudado, nos has hecho aptos para obedecerte, nos has hecho aptos para amarte, nos has hecho aptos, Señor, para tener comunión contigo. Antes te buscábamos y no te encontrábamos. Antes, Señor, cuando estábamos sin Dios y sin esperanza, queríamos solución y no hallábamos solución. Pero ahora, Señor, te hemos conocido y tu manifestación de amor, de venir y dejar de tu trono de gloria y venir y morir por nosotros, nos habla de tu grande amor para nuestra vida. Señor, aquí estamos. Queremos aprovechar esta oportunidad, Señor, que tú nos das de escuchar tu palabra. Y principalmente, Señor, abrir nuestra vida a amarte, a dejar de amarnos a nosotros mismos y amarte a ti. Dicho de otra forma, dejar de hacer lo que nos da la gana y aprender a obedecerte a ti por amor. No por obligación, no porque nos conviene, no porque debo hacerlo, sino porque te amo, Señor. Quiero responder a ese amor que tú me has dado. Quiero responder a esa manifestación de cariño, de amor, de aceptación, amándote también, Señor. Porque eso es lo que nos has dado, nos has amado. De tal forma que no nos condenas, de tal forma que no nos desprecias, de tal forma que no nos apartas, de tal forma que no nos haces a un lado, Señor. De tal forma, Señor, que no nos descalificas por más mal que hayamos hecho algo, sino al contrario, nos amas, Señor. Nos aceptas tal como somos y has puesto tu Espíritu Santo para ayudarnos a ir avanzando en nuestras vidas, Señor. Así es que, mi Dios, yo quiero tomar una decisión en esta hora. Yo quiero aprovechar esta oportunidad, Señor, de decirte, te amo y quiero obedecerte, Señor. No lo que yo me imagino, no lo que yo quiero, no lo que a mí me conviene, no lo que mi egoísmo y mi maldad me dictan, sino
lo que tú quieres, Señor, por amor. Obediencia por amor. Así es que, mi Dios, en el nombre de Jesús, en esta hora, Padre, te damos gracias porque nos has amado. No nos condenas, no nos desprecias, absolutamente, Señor, sino al contrario, nos amas, nos aceptas y has provisto al único camino, la única puerta, el único nombre en el cual podemos ser salvos. Ese proyecto único que existe para la raza humana. Ayúdanos a vivirlo, pero también a transmitirlo a las personas que amamos, para que así, Señor, ellos puedan conocer tu palabra y tu evangelio. Aleluya. Mientras nuestro hermano pone